Buenos días, compañeros de tercero A y tercero B de la materia Historia 3. El día de hoy hablaremos acerca de la fundación del Partido Revolucionario Institucional. Si bien hemos visto en las clases del aula virtual, ustedes han investigado acerca de quién fue Venustiano Carranza, quién fue Álvaro Obregón, quién fue Plutarco Elías Calles, los presidentes que integraron el periodo del Maximato y algunas características de la presidencia de Lázaro Cárdenas. Bueno, retomando lo que fue la presidencia de Plutarco Elías Calles, este personaje creía que se debería de controlar todas las antiguas fuerzas revolucionarias. Quería controlar a los viejos generales de la revolución, quería controlar a las fuerzas obreras y a las fuerzas campesinas. Entonces, dice, ¿cómo yo podré controlar a todas esas fuerzas? A través de la creación de un partido. Dice, todos se deberán de afiliar a este partido y de esta forma estarán bajo mi control. Por lo cual decide crear el PNR, el Partido Nacional Revolucionario. Bajo este partido, él controlaría todas estas fuerzas y sería reconocido posteriormente como el jefe máximo de la revolución. Si recordamos nosotros, durante su periodo conocido como el Maximato, él ya no gobernaba, ya no era presidente de México. Sin embargo, los presidentes que estuvieron durante ese periodo hacían lo que Plutarco Elías Calles les ordenaba. Llegará a la presidencia de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas se ve obligado a expulsar del país a Plutarco Elías Calles, lo corre prácticamente del país y él se quedará a cargo de la presidencia. Lázaro Cárdenas, ya sin ningún obstáculo, empezará sus reformas. Si recordamos, realizará la expropiación de los ferrocarriles, la expropiación del petróleo, la educación socialista. En este caso, el reparto agrario, lo que vimos en la clase anterior, las 4 etapas del reparto agrario. Y Lázaro Cárdenas también decide reincorporar estas fuerzas productivas a su control. Entonces decide modificar el viejo PNR, el Partido Nacional Revolucionario, y Lázaro Cárdenas decide crear el Partido de la Revolución Mexicana. Dice, vamos a crear el Partido de la Revolución Mexicana y vamos a crear 2 grandes sindicatos que estén bajo el control de nuestro partido. Vamos a crear a la CTM, a la Confederación de Trabajadores de México, y vamos a crear también a la CNC. La CNC era la Confederación Nacional Campesina, de los cuales estas fuerzas van a estar a cargo del Partido Revolucionario Institucional. Va a gobernar Lázaro Cárdenas, termina su sexenio y para 1946 se decide ya crear lo que será el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Todos los presidentes, candidatos, personajes que decidieran ocupar una gobernatura deberían de pasar bajo el consentimiento del Partido Revolucionario Institucional. Si surgirán partidos opositores, por ejemplo tendremos el PAN con Manuel Gómez Morín, que es el fundador del Partido de Acción Nacional, que era el enemigo político del PRI. Manuel Gómez Morín se va a apoyar en las fuerzas, en este caso de la Iglesia, para fundar el PAN. Si bien no le va muy bien durante casi parte del siglo XX, el PAN sí constituyó una fuerza opositora hacia el PRI. Bueno, en cuanto llega para 1946 el PRI a ser el partido dominante en México, se creará lo que nosotros conoceremos como el Estado corporativo. El Estado corporativo o el periodo del Estado corporativo es cuando el Estado controla todas las fuerzas económicas, políticas, sociales del país. Todos van a estar bajo el control de este partido. Bueno, un ejemplo tendremos en los 1 de mayo, en los desfiles que se hacían del 1 de mayo, todos los que iban a la plaza del Zócalo eran afiliados a la CTM. Se ha documentado o hay casos que la gente platica que si eras sindicalizado de la CTM
y no querías asistir al desfile el 1 de mayo, donde estaba el presidente de la República, probablemente te despedían del trabajo, no te pagaban, te amenazaban. Entonces tenías que ir para apoyar al PRI y al sindicato de la CTM. A los campesinos de la CNC se les obligaba a aceptar créditos que daba el PRI, y posteriormente estos campesinos quedaban en la ruina. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese año sus cosechas no daban o no producían maíz, frijol, y no podían obtener dinero de esas cosechas, pero sí se veían obligados a pagarle ese crédito al gobierno. Entonces el gobierno en cierta forma, o los presidentes, controlaron a los campesinos, a los obreros, a través de estos sindicatos. A eso nosotros le llamaremos el Estado corporativo. ¿Hasta cuándo durará? Hasta el año 2000, cuando llega el gobierno de la alternancia con el presidente Vicente Fox Quesada. Bueno, compañeros, este es el tema del origen del Estado corporativo y del PRI. Espero verlos próximamente en un video, en una sesión del aula virtual. Se despide de ustedes el profesor Rubén Santiago. Tengan bonita tarde.